La anorexia o anorexia nerviosa es, junto con la bulimia, uno de los principales trastornos alimenticios, también llamados trastornos psicogénicos de la alimentación, que afectan principalmente a las mujeres independientemente de su edad o estatus social. La anorexia ha sido uno de los sucesos que más ha marcado mi vida. De cierto modo, definió mi personalidad y superar esa enfermedad quizás me ha convertido en la persona que soy hoy. Lo que distingue a la anorexia nerviosa es el rechazo de la comida por parte del enfermo y el miedo obsesivo a engordar, que puede conducirle a un estado de inanición, es decir, una situación de gran debilidad ocasionada por una ingesta insuficiente de nutrientes esenciales. Yo vengo de una familia donde la mayoría de las personas tienen algún grado de sobrepeso. Mi mami es gordita, mi abuelita es gordita, mi abuelito es gordito, mis tíos son gorditos. Entonces yo no quería eso para mí, yo quería ser perfecta y terminé convirtiendo mi vida en un infierno. La anorexia se considera una enfermedad del mundo industrializado, a pesar que los primeros casos detectados y reconocidos se refieren a periodos anteriores. En la Edad Media, una época en que los valores religiosos estaban muy arraigados en las personas, la anorexia era vista como una meta espiritual a alcanzar. De hecho, se habló de la santa anorexia y del ayuno ascético. Las víctimas ilustres de la enfermedad eran en ese momento mujeres santas, y en eso se convirtieron más tarde. Buscando un matrimonio con Cristo, se negaban la comida. Entre esas mujeres podemos citar a Santa Catalina de la Siena y a la beata Ángela de Foligno. Aunque fue un médico genovés en 1500, Simón Porta, el primero en estudiar y descubrir el cuadro clínico de la anorexia nerviosa, es tradición generalizada trazar el primer descubrimiento de la enfermedad solo en 1689, cuando el médico británico Richard Morton dio el primer informe de 2 pacientes que en ausencia de enfermedad manifiesta se negaban a comer. Morton llamó a ese trastorno consumición nerviosa. En 1860, Louis Victor Mars describió por primera vez un desorden del estómago, con un predominio en el sexo femenino, un concepto que fue recuperado e identificado casi simultáneamente en 1870 por Charles Lisinger como anorexia histérica en París. Incluso Sigmund Freud fue capaz de estudiar la enfermedad, que según su pensamiento se relacionaba con una forma de melancolía en la cual no corresponde a una evolución sexual, o que la persona no ha desarrollado su propia identidad sexual realizada. Creo que lo que más me afectó fue el querer parecerme a ciertas artistas a las que yo admiraba, el querer ser perfecta, pero sin darme cuenta de que ellas, sin todo el maquillaje, la ropa y el dinero que tienen, no serían lo que son. Su definición establece como característica principal la pérdida autoinducida de peso, provocada por una preocupación anómala por la forma y el peso del propio cuerpo, que más tarde se manifiesta mediante el control excesivo de la ingesta de alimentos. Se presenta normalmente en la adolescencia, también en edades más tardías. Es más frecuente en las mujeres, aunque existen diversos casos en varones. La primera vez que presenté anorexia fue a los 12 o 13 años, no recuerdo bien. Pero obviamente a esa edad no tuve mayores complicaciones, más que una anemia un poco severa, porque a esa edad igual mi mami tenía mucho control sobre mí, yo no era libre de hacer lo que se me diera la gana a una escala mayor, como cuando recaí a los 16 años, que obviamente yo tenía mayor control sobre mis decisiones, y si no quería comer, no comía, me llevaba la comida al cuarto, la escondía. Por lo que se refiere a los hábitos alimenticios, las personas que padecen anorexia nerviosa disminuyen voluntariamente, total o parcial, el consumo de alimentos y seleccionan aquellos que ayuden a la reducción del peso. Llegan a realizar registro diario de las calorías consumidas
y muestran un comportamiento obsesivo por las Lo comidas. primero que dejé de comer fueron grasas. Bueno, hasta hoy realmente como muy pocas grasas. Por ejemplo, mayonesa no como por nada del mundo, no puedo comerla. Pero poco a poco he reintegrado a mi dieta alimentos como mantequilla, crema de leche. Solía llevar un registro de cada caloría que consumía. Tenía, por ejemplo, el queso. Un cuarto de queso, cuántas calorías tenía cruda, cuántas calorías tenía cocinado. De ese modo hacía con todos los alimentos. El comportamiento de las personas que padecen este trastorno es muy variable, dependiendo del paciente y la fase de la enfermedad. Al principio mienten constantemente a los que le rodean, normalmente a la familia, como método para evitar las comidas y acelerar el proceso de la pérdida de peso. Para mí fue muy triste la situación de mi hija. Yo lloraba y no sabía cómo ayudarla porque ella no comía. Yo trataba de darle consejos, pero ella no entendía de ninguna manera, solo se iba de la casa y yo la veía muy mal, cada día peor, cada día más triste, cada día comía menos. Yo le echaba la culpa a todo, no sabía por qué esto le había sucedido, ni entendía qué había hecho mal yo como madre, qué culpa tenía. Bueno, ella decía que estaba gorda. Se veía al espejo y se agarraba partes de su cuerpo, la barriga, los brazos, las piernas, y decía que estaba gorda, que no le quedaba la ropa. Se considera que en la anorexia nerviosa existe una sobrevaloración de la importancia que tiene la forma corporal. Se percibe la propia imagen del cuerpo distorsionada, es decir, más grande de lo que realmente es, por lo que se busca de manera continua el adelgazamiento. Cuando me veía al espejo no me veía a mí misma en realidad. Tenía una concepción diferente de mi cuerpo. Según yo pesaba como 300 libras y estaba dispuesta a todo con tal de dejar de ser gorda. La causa real que origina este trastorno no está del todo clara. Existen multitud de teorías que intentan explicar su aparición. La mayor parte de las mismas inciden en los aspectos psicológicos como los principalmente implicados. Aunque hay muchos factores socioculturales que pueden desencadenar la anorexia, es probable que una parte de la población tenga una mayor predisposición física a sufrir este trastorno, independientemente de la presión que pueda ejercer el entorno. Por ello existen factores generales que se asocian a un factor desencadenante o cierta vulnerabilidad biológica que es lo que precipita el desarrollo de la enfermedad. La mayor parte de los síntomas físicos son consecuencia de la desnutrición y de la deficiencia de macronutrientes, vitaminas y minerales. Se pueden afectar diferentes órganos, entre ellos el corazón y el sistema cardiovascular. Los principales síntomas son pérdida excesiva de peso, aspecto pálido y ojos hundidos, piel seca, labios secos y quebradizos, retraso del crecimiento, alteraciones hormonales que provocan la interrupción del ciclo menstrual, arritmia y bradicardia, hipotensión, hipotermia, vértigo, dolor de cabeza, deshidratación, infarto y muerte en los casos más graves. Es importante conseguir que la persona afectada reconozca que presenta anorexia nerviosa. La mayor parte de los pacientes que sufren la enfermedad niegan que lo suyo sea un trastorno de la alimentación y por esta causa acuden a recibir tratamiento cuando el problema ha avanzado mucho. Antes de recuperarme, debí tocar fondo. Toqué fondo una y otra vez antes de darme cuenta de que debía salir de ahí o me iba a morir. Puede que suene muy duro, pero en serio. Llega un momento en el que debes decidir, continuar obsesionada con pretender ser perfecta o salvar tu vida.